nuestro reconocimiento a esa generosidad y a ese gran trabajo que ha hecho. Y os pido un aplauso para ella. Bueno, pues dicho esto, ya estáis ahí para trabajar y para, bueno, para darlo todo. Venga, adelante. ¿Yo ya directamente? ¿Directamente empiezo yo? No sé nada. Sí, vale que me habían dicho que no, pero bueno. Pues bueno, buenas tardes. Mi nombre es Katy García Delgado. Yo vengo en representación de la Federación de Asociaciones de Mujeres del Área Rural del Campo de Gibraltar, El Despertar. Y en primer lugar, pues quería dar las gracias a Carmen y a todas las personas que habéis hecho posible la organización de esta jornada, de este primer congreso feminista, y por darnos la oportunidad de reencontrarme con compañeras, con muchas de ellas que ya hacía tiempo que no veía, y por aprender, por darnos la oportunidad de aprender con mujeres tan sabias y con tanta experiencia de vida y tanta experiencia profesional con las que estamos contando hoy. En esta tercera mesa, titulada Feminismo, proyección mediática, cuenta con unas ponentes de lujo: Carolina Pecharromán, Mar Arteaga y María Garzón. Y la moderadora es Sara Cantos, de la cual os voy a leer un poquito de su currículum. Sara ha trabajado en comunicación institucional y política dentro de gabinetes de prensa de administraciones públicas en la provincia de Cádiz, así como también en prensa escrita y digital, agencias y editoriales. En la actualidad está emprendiendo en un proyecto sobre nómadas digitales y escribiendo una guía sobre cambio climático. Sin más, tiene la palabra, Sara. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, buenas tardes. Lamento que sean las 4 de la tarde y acá ya acabamos de comer porque, bueno, ya sabemos cómo va eso de las digestiones, pero vamos a intentar pasar un rato agradable y, sobre todo, constructivo en el que vamos a compartir, que es como está planteada esta mesa de debate, como una tertulia para intercambiar, para aprender y para analizar un poco como el tema en cuestión, que es el feminismo y la proyección mediática. Esto igual os viene a la cabeza, medios de comunicación, con todo lo que hay ahora, con el enfrentamiento, la desinformación, cómo se informa, la credibilidad. Bueno, para eso surgen muchas preguntas a diario, no solamente a vosotras y a vosotros, sino también a nosotros las profesionales. ¿Informamos bien? ¿Trasladamos lo que pasa en la sociedad al 50% de la sociedad o al 100% de la sociedad? ¿Utilizamos un lenguaje adecuado? ¿Visibilizamos a la mujer o no? ¿O nos dirigimos o plasmamos un mundo de hombres? El androcentrismo, ¿no?, que comentaba antes una compañera en la primera mesa de debate. Pues para hablar de todo esto contamos aquí con 3 compañeras, como ha dicho ella, de lujo. Carolina Pecharromán, yo no voy a leerlo entero porque estaremos aquí hasta la hora de la cena, pero ella es periodista y escritora, licenciada en periodismo y doctora en historia contemporánea, especializada en historia de las mujeres. Es editora de Igualdad de los servicios informativos de Televisión Española, coordina el portal de Igualdad RTV Igualdad y dirige el programa de televisión Objetivo Igualdad. Ha desarrollado su actividad profesional principalmente en Televisión Española, a la que está vinculada desde el año 93 en programas y servicios informativos. Está especializada en información internacional y con perspectiva de género y ha sido subdirectora del área de información internacional de los servicios informativos de Televisión Española. Como escritora ha publicado la novela 8 caballos, 40 hombres y participa en el libro colectivo de relatos Nietas de la Memoria. Ahí es nada. Ahí es nada. Mar Arteaga es directora del programa de actualidad Experta Andalucía de Canal Sur Televisión, la conoceréis muchísimo, pero su trayectoria profesional en la cadena comenzó hace mucho, en el 98, y ha hecho
prácticamente de todo. Redactora, presentadora y editora de informativos, presentadora de programas. Cuenta con una amplia experiencia periodística en perspectiva de género. Como coordinadora del grupo de trabajo de la Comisión de Igualdad de RTVA, directora del programa de Canal Sur Radio Córdoba, Termómetro de la Igualdad, y directora y presentadora del programa La Mirada Actualidad, que es actualidad con perspectiva de género. También ha recibido numerosos premios, Premio Meridiana 2019, el Premio Nacional Fundación Alares y el Premio del colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales de Andalucía, Colega, en 2007 por visibilizar al colectivo. Menudo plantel. La tercera compañera que está con nosotras, ella es María Garzón, es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y tiene un MBA de alta dirección, socia fundadora de la agencia IMADES Communication, especializada en el análisis de riesgos y gestión de crisis y en la promoción del liderazgo de la mujer a través de programas de acompañamiento a emprendedoras y la inclusión del enfoque de género en la comunicación estratégica. Es agente de igualdad, cursa un máster oficial en prevención y actuación en violencia de género en la Universidad Internacional de Valencia, en el que centra su investigación, que la verdad es que me ha llamado la atención, muy interesante, en el impacto de las redes sociales en la cultura de la violación. Es integrante de la... No, esto no ha acabado. Es integrante de la Junta Directiva de la Asociación Feminista El Club de las 25. Gracias. Antes de empezar, quería dar las gracias a la organización, a la Igualdad de Diputación, a la Asociación Feminista de Rota, Mujeres Feministas de Rota, al Ayuntamiento de Rota y a Carmen Lanagrán, porque es indómita y puede con todo y es una mujer amable y eficiente, ¿no? Lo siguiente, así que muchísimas gracias, Carmen. No sé dónde estás o si estás, pero gracias. O sea, como podréis imaginar, la cantidad de temas que podremos hablar ahora es inmenso. Y vamos a intentar, va a ser una tertulia. Vamos a romper un poco el esquema, va a ser una tertulia para que sea así algo muy dinámico y luego podáis participar al final. Y vamos a abordar el feminismo en la proyección mediática desde tres ámbitos, digamos. La representación sexista en las noticias, la utilización de la mujer como reclamo, como mercancía y la falta, ya digo yo que falta, de equidad laboral entre los hombres y la mujer en el ejercicio del periodismo y la comunicación. Pues, antes de nada, para hablar de noticias, hay sexismo en las noticias, hay sesgo de género, hay que poner un poco el dedo en la llaga, en la importancia también en la responsabilidad social que tenemos nosotras como periodistas, como publicistas, como comunicadoras, a la hora de hacer nuestro trabajo, no solamente por aquello de cumplir con nuestro trabajo, hacerlo bien, sino porque tiene un fin social. 3 de cada 4 personas se forman su criterio, su opinión o su idea de las cosas o de los temas importantes a través de los medios de comunicación o las redes sociales. O sea, imaginar cómo puede cambiar el cómo se informe de algo. Cómo puede cambiar en la idea que os hagáis, porque cuando una persona tiene una idea, se forja una opinión, luego actúa. Esa actuación te lleva a unas acciones, a un voto, a unas consecuencias muy diversas. Y por eso es la función social tan importante que tienen los medios de comunicación que tenemos cada una de nosotras, para con vosotras. Y bueno, os quería lanzar la pregunta. ¿Se hace un periodismo con perspectiva de género? ¿Un periodismo feminista? ¿Sí, no? ¿Qué importancia tiene la línea editorial? No sé, vosotras en vuestro respectivo trabajo, ¿cómo lo veis? A mí, antes de empezar, ya te voy a contestar que no se hace un periodismo en general con perspectiva feminista, pero antes de empezar sí que me gustaría rendir un homenaje a las mujeres que día a día arriesgan su vida en la defensa de los derechos de las mujeres en Afganistán y en estos días especialmente también en Irán.
creo que debemos un aplauso porque son unas luchadoras fantásticas y realmente arriesgan sus vidas. Bueno, no se hace periodismo con perspectiva feminista. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que en los medios de comunicación en general, pero no solo en España, en todo el mundo, la visión sigue siendo androcéntrica. Entonces, esa visión androcéntrica es la que sigue marcando la agenda mediática, la agenda de lo que es importante y lo que no, lo que conviene cubrir, a lo que conviene aportar medios, fondos, espacio, etcétera, y lo que no. Entonces, sigue siendo lo mismo. Esta perspectiva de lo que es interesante, que es tradicionalmente masculina, ¿no? Y la perspectiva feminista queda, digamos, enmarcada en los temas de mujeres, con todas las comillas. Entonces, digamos que hemos pasado a ser de no estar a ser una especie de cuota que, bueno, hay que cumplir porque es lo que se estila y porque ya no pueden esquivarlo, pero que en la gran parte de los medios se sigue viendo, digamos, eso, como una cuota, como los temas de mujeres. No, o sea, como un colectivo, en definitiva, no como temas que afectan a la mitad de la sociedad o como en qué medida los temas que se consideran en general como el genérico masculino afectan a las mujeres, afectan a esa mitad de la sociedad. Sigue sin verse esto, ¿no? Tenemos que ver quién decide qué noticias son relevantes o qué se cubre o qué temas se contemplan y a quién interesa que esa perspectiva permanezca y se cubran esos temas. Se ha dicho un poco antes en las anteriores mesas, ¿no? Se ha dicho dónde está el dinero, ¿no? Se ha dicho que hay que poner a las mujeres en el centro de la agenda política, evidentemente porque no lo están, no lo estamos, evidentemente porque la agenda política sigue teniendo también esa perspectiva androcéntrica, ¿no? Se han dicho muchas cosas relativas a esto. ¿A quién interesa? Pues, por supuesto, interesa al sistema, interesa al patriarcado, que esta perspectiva feminista no impregne la información, porque el día que impregne la información estaremos empezando a cambiar realmente el mundo, ¿no? Empezaremos a cambiar la construcción mental, el imaginario que tenemos del mundo y empezará con esa representación a cambiar el mundo en sí mismo, ¿no? Y las mujeres realmente estaremos en el centro, en el lugar que nos pertenece, ¿no? Os voy a poner algunos ejemplos de cómo está la cosa. Hay un estudio internacional, el monitoreo global de medios, que desde 1995 se realiza cada vez en más países del mundo. Son decenas de países. Who Makes the News? Entonces, la última oleada fue en 2021. Y, por ejemplo, la media el porcentaje de mujeres en los medios de comunicación, en las informaciones, en Europa, la media es de un 28%. O sea, no es que no lleguemos a la paridad del 40%, digamos, como contempla la paridad nuestra ley, sino es que no llegamos ni al 30%. En España nos quedamos 2 puntitos por debajo de la media, en el 26%, ¿no? Se ha ido incrementando, o sea, digamos, la evolución es positiva, pero todavía estamos ahí en la gran Europa. Ojo, o sea, donde se supone que tenemos más derechos y tenemos una situación mejor y tal. Bueno, respecto a las voces expertas de mujeres, en la media es el 24% del total. Voces de mujeres en opinión, digamos. Y en España estamos un poco por encima, en el 34%. Pero ¿qué pasa con esto? Que las mujeres que son portavoces o expertas de verdad son muchas menos, porque la mayor parte de las mujeres que aparecen en los medios opinando son opiniones de experiencias personales, digamos, para que nos hagamos una idea, como la típica encuesta callejera, ¿no? Hace calor, hace frío, ¿qué te parece ponerte las mascarillas en el transporte público? ¿Qué no? Este tipo de cosas, ¿no? Las mujeres seguimos sin aparecer como expertas profesionales, como seres actuantes, como responsables sin rotular o con el nombre propio solamente, sin el apellido.
la mayor parte de las organizaciones no ponen a mujeres como portavoces, en fin. Esto que solemos aparecer eso como opiniones casuales, sin rotular, como dice la compañera, o como víctimas, que sí somos víctimas, pero no solo somos víctimas. Y además podemos superar esa condición de víctimas, pero solo se nos presenta eso como el sexo débil, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que el mecanismo de autoridad sigue siendo masculino. Lo decía la compañera antes de las juventudes, a las mujeres en general, a las chicas jóvenes también les cuesta mucho trabajo hablar en público, opinar. Pero no solo en una asamblea, sino en una clase de la universidad. Son ellos los que levantan la mano, los que opinan, los que aportan sus ideas, etcétera. ¿Por qué? Porque el argumento de autoridad sigue siendo masculino y los medios contribuimos a esto. En los medios escritos, la mayor parte de las firmas en las columnas de opinión son masculinas. En las tertulias de televisión, la mayor parte de participantes son hombres. En Radio Televisión Española hemos intentado y estamos haciendo un esfuerzo y hay un objetivo en que todas las tertulias en radio y en televisión sean paritarias. Salvo raras excepciones, de momento se ha conseguido, pero es que es muy importante, porque que nos acostumbremos a que no solo en los programas de corazón o de sociedad y tal, ese cliché, sean mayoría mujeres, sino también hablando de política nacional, de política internacional, de deportes, etcétera, que las propias chicas jóvenes se acostumbren a que las voces de las mujeres hay que escucharlas, a que podemos hablar de todo, a que sabemos hablar de todo, a que no es que no sepamos, es que muchas veces no nos atrevemos a decir lo que sabemos porque se nos critica demasiado, pero eso es otro tema después que podemos tratar, ¿no? Y luego seguimos perpetuando estereotipos, todos los del mundo, que podemos abundar después. Desde estereotipos de adjudicar a las mujeres los cuidados hasta estereotipos en la imagen, etcétera. Entonces, creo que sí, que seguimos transmitiendo en general los medios de comunicación una perspectiva muy tradicional y muy patriarcal de la sociedad y que hacemos poquito para que esto cambie. Vamos a ver, es que además nos encontramos con un problema mucho más tremendo y es que cuando estamos hablando de igualdad, de perspectiva de género, siento decirlo así, pero el periodismo pues es bastante ignorante. Y cuando digo ignorante es que se tiene muy racionalizado el concepto de perspectiva de género y de igualdad, queda muy bien, es muy progre, aquí somos todos muy modernos, pero resulta que como no está interiorizado, a la hora de aplicarlo es donde viene el problema, porque no se sabe cómo aplicar. Es como pasa un poco como con el tema del lenguaje inclusivo. Primero tenemos que saber cuál es el lenguaje inclusivo, luego lo que nos cuesta el lenguaje inclusivo y utilizarlo. ¿Qué sucede? Te encuentras, por ejemplo, cuando estás elaborando noticias, algo que es muy llamativo. Cada vez que hay un asunto relacionado con la violencia de género, resulta que se pone cuesta la misma vida, de verdad os lo digo, intentar convencer que no se ponga en el bloque de sucesos, que no es lo mismo, la violencia de género, haya muerto una mujer, hayan muerto 3, que un robo, que un asesinato, no lo sé, un tráfico de droga, que no es lo mismo, porque lo estás colocando en un bloque en el cual ya queda como una crónica más de suceso. Hoy me va a hablar del robo, me va a hablar de no sé qué y también me va a hablar de pues una mujer muerta, 2, 3, 5, y seguimos perdiendo, porque ya la cualificación de la información se va perdiendo. Esta racionalización, todo el mundo parece que ahora es experto en perspectiva de género, cuando resulta que se redactan las informaciones te das cuenta de que en absoluto. Cuando se están cogiendo a lo mejor testimonios, en un caso de violencia de género, de vecinos, vecinas, todavía, que esto es algo que ya se supone que teníamos que tener superado, pues todavía. Y sobre todo cuando las delegaciones de igualdad, en tu caso, sobre todo los medios públicos, que es donde tenemos más control, porque los medios privados dejadlo, porque eso ya es la casa de tócame roque. Pero en los medios públicos, que hay más control, y por cierto,
como están mucho más sometidos a lo que es tanto el control, parlamentos, etcétera, etcétera, tenemos figuras, indudablemente, que no tienen otros medios, como Delegada de Igualdad, el Observatorio de Igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que ir verdaderamente las criaturas como, permitidme, es una expresión un poco, van como perritas detrás de cada uno para decirle, por favor, esta información, ¿cómo se te ocurre? O cuestiones como, por ejemplo, hacer entrevistas como, bueno, hemos visto que dices, disculpa, que estás haciendo una entrevista sobre los vientres de alquiler. ¿Cómo? Que tengas todavía que estar explicando por qué o lo que es los vientres de alquiler, que son granjas de mujeres, trata de mujeres. Y el problema no es ya decir, bueno, un respeto a la ideología, cada uno tiene la suya, mire usted. Es que el problema es que los que se autodenominan y quienes se autodenominan como personas que trabajan con perspectiva de género, que luchan por la igualdad y además se adjudican el término feminista en algunos casos, muchos de ellos hombres, porque mayoritariamente estamos encontrando que ahora se está utilizando, es que nos están robando los términos. Es que resulta que te encuentras, por ejemplo, que no, yo soy hombre, pero soy hombre feminista. Disculpa. Es que resulta que te encuentras una mujer que te dice, no, yo es que soy feminista, y te está hablando de los vientres de alquiler, perdona. Y tienes que estar haciendo un coaching y dando un curso perennemente todos los santos días. Y bajando el nivel a veces hasta de explicar, es decir, a lo que voy, que además de que poco, o sea, los datos que has facilitado, que los tenía yo y digo, no los voy a dar porque ya esto va a aparecer, es las dificultades del día a día. ¿Por qué es importante tener una perspectiva de género? No racionalizada, sino interiorizada. Porque a la hora de editar, tú lo que estás es seleccionando. Tú seleccionas. Y entonces, indudablemente, en la selección, el periodista, la periodista, el editor, la editora, etcétera, tiene que elegir entre... Y tú das importancia a ciertas noticias frente a otras. Normalmente piensas en las noticias que más importan o que más interés tienen para la opinión pública en general. Pero ciertamente sí estás teniendo en cuenta el 50%. Que, como bien estábamos diciendo en las mesas anteriores, cuidado, que es que no somos un colectivo, en fin, que somos la mitad de la población. Me parece una apreciación importantísima. Entonces, claro que es importante, porque hay ciertas sensibilidades que si no se tiene esa perspectiva de género, no van, salen, fuera, no están. Y continuamente vamos retrocediendo. Porque esa es la cuestión. Estamos muy contentos porque hemos dado, y muy contentas porque hemos dado un paso hacia adelante, pero de repente nos vamos a encontrar que estamos dando, si no estamos atentas y vigilantes, 1, 2 y 3 pasos hacia atrás, ¿no? Bueno, no quiero enrollarme más que... pero deciros esto, esa racionalización, pero no interiorización de lo que es la perspectiva de género. Y la importancia que tiene es una selección de noticias que indudablemente contemplarán o no los intereses del 50%, ojo, o no los contemplarán. Y tendremos que estar aguantando el interés que tiene el otro 50%. Bueno, yo como cuando preparábamos la mesa decía, yo soy el lado oscuro de la comunicación, soy publicista y en los medios de comunicación tenemos la información y tenemos todo lo demás, ¿no? Y ahí os hemos ganado la partida. O sea, a mí, cuando entré en teoría de la publicidad, en el segundo año de clase, me dijo mi profesor, nosotros vamos a aprender a manipular. Fue el profesor más honesto que tuve en toda la carrera. Porque es así. Lo que pasa es que ahora se ha generado tal confusión. Nos han ido ganando partidas, y nos han ido ganando a la parte de información ciertas partidas, cómo ha ido cambiando el mercado, ¿no? Y lo hablábamos, no podemos entender nuestra realidad, no podemos entender el patriarcado si no lo vemos ligado al momento actual del capitalismo neoliberal y de lo que hablaremos después del capitalismo de la vigilancia, ¿no? Entonces, según iba avanzando el mercado, se crean todos estos canales temáticos y hacemos que la gente solo vea lo que quiere en ese momento, ¿no? Primero vamos con la televisión
Y ya podemos ir decidiendo, oye, yo hay noticias que no me apetece porque es que además, si estamos en esta historia de que hay que ser feliz, de que tenemos que este desarrollo personal basado en el éxito, en la happy vida esta que tenemos todos, etcétera. Bueno, pues yo elijo y además enseño a mis hijos a que solo consuman ficción, por ejemplo, desde pequeñitos, dibujos animados, tú no vayas a ser que tengas alguna... Siempre además enmarcado en este proteccionismo a los niños que realmente ha funcionado. O sea, yo entiendo perfectamente esa idea de los contenidos y hay que seguir, pero ha habido un momento en el que se ha dejado de regular. Porque a las redes sociales, a Internet, nadie le regula los contenidos. A los creadores de contenido llegan y da exactamente igual. Entonces, ahí otra vez nos van colando historias y ¿qué pasa al final? Y yo que estoy trabajando para intentar colocar informaciones, etcétera. No, mira, es que el algoritmo me hace que tienes que poner un titular muy tal porque mi público es así y al final tiene que ser tan impactante. Entonces, no hay tiempo para la reflexión, no hay espacio para poder explicar los procedimientos, no hay ¿Y esto qué hace? El caos. ¿Y qué hemos dicho esta mañana que pasaba en el caos? Pues que es muy difícil trabajar los conceptos del feminismo, de la realidad de las mujeres, la conceptualización de género, etcétera. Es muy complicado simplificándolo en un tuit, porque son cuestiones que requieren un estudio, que requieren el saber contarlas, que requieren un tiempo. Y en este mundo en el que vivimos, que encima nos va marcando que los tiempos de lectura, los tiempos de consumo son cada vez menores y además tú puedes elegir tu contenido, que hacen muchos medios de comunicación cuando están, que tienen que venderse al capital, que necesitan esa publicidad, que necesitan, afortunadamente los medios públicos están ahí fuera, pero los demás están en un vorágine tal, y luego por no decir que encima ya nos hemos cargado los medios tradicionales, por así decirlo. Es que hay datos muy interesantes, perdóname, sí, pero dale. va a ser muy breve, porque hay datos muy interesantes precisamente de los nuevos modos y formas de consumir noticias, información. Y yo quería contároslo así, muy por encima, ¿vale? Muy brevemente, porque no quiero cortarte mucho más, pero me parece un poco que viene a completar un poco lo que estás diciendo y además ratificarlo, ¿no? Comentabas el estudio global que se había hecho, ya sabéis que el tema del Instituto Reuters ha hecho también un estudio importantísimo que os recomiendo de verdad que si estáis interesados en este asunto, de verdad os metáis y lo veáis, ¿no? Por ejemplo, este estudio detecta, por ejemplo, que entre los más jóvenes el 39% de los que tienen entre 18 y 24 años utilizan las redes sociales como su principal fuente de noticias. Es decir, Instagram, TikTok y YouTube. Ya sea lo de los medios tradicionales ya, porque dicen, que es lo curioso, que les resulta muy difícil entender el lenguaje que usan los medios tradicionales y además la forma que tienen de contar historias. Pues se ha perdido la capacidad, se ha perdido no la capacidad, la habilidad de pararte y entender un concepto complejo. Porque además, y quiero hacer hincapié, hay una brecha brutal. Nos hemos inventado esto los nativos digitales. Entonces, hemos entendido que los nativos digitales ya saben utilizar las redes, Internet y todo, porque han nacido con ellas. No. ¿Por qué? Nosotros, entonces hay una rotura brutal entre una generación que que digamos que han ido, son inmigrantes digitales, ¿no? Las van aprendiendo tal, pero muchísimos padres, por ejemplo, dicen, yo no estoy en redes porque no lo entiendo y entonces mi hijo ya, no veas cómo funciona con la tablet. No, es una herramienta muy compleja y tiene muchos peligros a la vez que puede ser muy poderosa. Pero fíjate tú, es que además dicen que les da bajón leer sobre ciertos temas y había surgido antes una cosa que era curiosísima en otra de las mesas y que me parece que es también un poquito para la reflexión, cuando comentaba la compañera que estaba en las juventudes socialistas y tal, que no se acercaban los jóvenes a la política, y hay ciertos datos que dan un poco la razón a esto, ¿no? Consideran que los medios tradicionales no son fiables porque están politizados. Y ellos huyen de la política porque eligen para
informarse sobre política otros medios, que además lo que quieren son impactos cuando quieren, como quieren y de la manera que quieran. Y si no haces una información que sea casi un corto, que te lleva a la emoción, que nos hemos quedado en un cerebro muy elemental y muy preadolescente. Esto es, esto es. Y el tema está en que si tú no te acercas, no quieres saber de política, crees que los medios tradicionales están muy politizados, ¿me puedes explicar qué concepto tienes de la política? ¿Me puedes explicar cómo te vas a acercar a un partido político? Es que si la juventud tiene que acercarse a los partidos políticos, ¿cómo vamos a pretender que se acerquen y las mujeres se acerquen si tienen este concepto? Si la manera de informarse y de saber